Gracias, buenas tardes a todas y a todes. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a Tomás, Andrea, Laura, Paola y Yaribel de Amnistía Argentina. Gracias a los compañeros y compañeras de la oficina regional, a Erika Guevara Rosa, directora de la oficina regional, que todos ellos hoy van a estar muy bien representados por Fernanda. Gracias a los panelistas por sus valientes acciones y testimonios en estos sucesos que ha vivido Colombia en los últimos meses y por ayudarnos también a crear conciencia. Algunas pequeñas cuestiones operativas. Con la intención de activarnos durante el evento, ustedes ven que todos nosotros nos pusimos el hashtag SOS Colombia. Los invitamos a hacer lo mismo con sus nombres y también a usarlo cuando referencien el evento en las redes sociales. A la par, en el chat les va a aparecer un link a un Padlet donde pueden dejar sus impresiones, fotos, lo que quieran en relación con el evento. Todo eso nos va a servir a nosotros después para la difusión posterior. Quiero empezar diciendo que para mí es un honor inaugurar mi puesto como presidente de Amnistía Argentina con esta charla sobre Colombia. Ahora, quizá alguna se pregunta, ¿por qué esta charla? ¿Por qué hoy? Y bueno, porque Colombia no pasó. Colombia sigue ahí. A casi 4 meses del inicio del paro nacional, de las protestas, que en cierto sentido son una continuidad de las protestas de noviembre de 2019, que hoy ya son consideradas un hito en la historia de un país no muy acostumbrado a la realización de movilizaciones populares masivas y a las protestas como Colombia. Y decíamos, ¿por qué? Porque casi 4 meses del inicio de las protestas todavía hay muchas preguntas sin responder. Todavía hay mucha impunidad en el aire. Todavía hay miles de víctimas y familiares de víctimas que siguen buscando y reclamando justicia por las atrocidades cometidas por las fuerzas policiales en ese mes largo de protestas. Ahora, la crisis en la que se encuentra Colombia resulta ser la confluencia de tensiones históricas y estructurales y otras emergentes, que se vienen acumulando y que tuvieron su máxima expresión en las protestas sobre las que vamos a charlar hoy. En ese sentido, no es antojadizo relacionar este hartazgo social con las dificultades para hacer realidad los acuerdos de paz suscritos en 2016 entre el gobierno colombiano y la principal guerrilla que asolaba el país, las FARC. Proceso que ha sido boicoteado insistentemente por la fuerza política que hoy gobierna el país, por los paramilitares y por importantes sectores de la élite, el ejército y las fuerzas policiales. Pareciera ser que hay un Estado que no se rinde ante la paz que le reclama a su pueblo y que por tanto sigue respondiendo a ese reclamo con la lógica de la guerra. Así lo constató la CID en su reciente visita a Colombia al destacar, y permítame citar, la persistencia de lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta a la actual movilización social. Pero ya en 2020, la Corte Suprema de Justicia de Colombia había evidenciado una problemática nacional de intervención violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en varias de las manifestaciones ciudadanas. La Corte encontró que la fuerza pública, en especial el Escuadrón Móvil Antidisturbio de la Policía Nacional, el tristemente célebre ESMAD, constituye, y vuelvo a citar,
una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones. Pacíficamente sus opiniones, porque su actual, lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión individualizable en el marco de las protestas. Individualizable en el marco de las protestas. Ya lo estaba diciendo la Corte en el 2020. Por eso quizá, si tomamos en cuenta esta referencia, no sea tan alarmante el número de muertes, aunque sí lamentable el número de muertes y personas lesionadas, así como la grave denuncia de personas desaparecidas, la violencia sexual, la violencia hacia la comunidad LGTBI, la violencia en particular en Cali, a la comunidad de afrodescendientes. Cali es la segunda ciudad con más afrodescendientes de América Latina después de Bahía. La utilización del perfilamiento étnico-racial y también las agresiones a periodistas, a misiones médicas y la figura del traslado por protección y denuncias por protecciones arbitrarias. Todo eso fue lo que estuvo pasando y muchas cosas más que nos irán contando acá nuestros invitados en el día de hoy. Ahora bien, esta charla pretende ser un llamamiento al gobierno colombiano y a los líderes políticos y sociales colombianos a desescalar los niveles de violencia en Colombia y a promover vías para garantizar el acceso a los derechos humanos, poniéndolos en el centro del manejo de la crisis. Al mismo tiempo, también es un llamado a la comunidad internacional y en particular a los países hermanos de América Latina y en particularísimo al gobierno de Argentina para unirse e instar al gobierno colombiano a que abandone la vía represiva y se comprometa con las reformas necesarias en los cuerpos policiales, en los militares, para desmilitarizar el país y su relación, y sobre todo su relación con la ciudadanía que protesta. La represión, la violencia, no puede ser la manera que el gobierno, que el Estado colombiano se relacione con sus ciudadanos que protestan. En definitiva, es obligar al gobierno colombiano a comprometerse con la paz. Y en pos de ese llamamiento que nos comprometimos a hacer con esta charla, los invitamos a Alejandro Sánchez, codirector ejecutivo de la organización Temblores, que tuvo una participación extraordinaria en el registro y la documentación de los hechos de violencia. Ya él nos va a contar lo que hacen y qué han hecho en particular en estos eventos. También contamos con la presencia, nos honra con su presencia Erlendi Cuero. Erlendi es lideresa afrodescendiente y vicepresidenta de la Asociación Afrocolombiana de Desplazados, AFRODES, con centro en Cali. Ella vive lo que nosotros estamos hoy enunciando y testimoniando. Es testimonio en cuerpo, mente y alma de la represión del Estado hacia la comunidad afrodescendiente. Y también tenemos el gusto de tener a Fernanda Dos Costa, argentina, codirectora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, que hace muchos años viene siguiendo la situación en Colombia, documentándola con la rigurosidad que requieren toda militancia en los derechos humanos que da testimonio de la represión de los estados. Y por supuesto modera el panel mi amiga Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, que, permítanme la digresión, es la principal responsable de haber colocado a Amnistía en un lugar central en la lucha de los derechos humanos en la Argentina en los últimos 10 años. Y que es responsable también de construir esta red y de visibilizar la problemática de los derechos humanos de nuestro país, pero también de América Latina y del mundo, como ahora lo estamos haciendo por Afganistán. Dicho esto, ya tienen en el chat las indicaciones
para hacer sus preguntas. Les pedimos que sean bien precisos para quién están dirigidas, y también los invitaremos a hacer la acción del Padlet que les mencionaba anteriormente. Dicho esto, Mariela, todo tuyo. Gracias, Rafa. Bueno, es un placer enorme para mí estar en este evento con Rafa como nuevo presidente, con Fernanda como representante de la oficina regional con quien trabajamos permanentemente y codo a codo y hablamos muchísimo sobre todo lo que pasa en Argentina, en la región y demás, con nuestros invitados de Colombia. Y un poco me interesaba ser muy franca y contar un poco cómo surge la idea de hacer esto. La verdad es que es una iniciativa un poco que conversamos con Rafa, es una iniciativa que pensamos y que Rafa y la Junta de Amnistía Internacional Argentina consideró que era importante generar este espacio, y nosotros del staff aceptamos con muchísimo agrado, porque básicamente creemos que en Argentina faltan debates sobre lo que pasa en nuestra región. Argentina se mira mucho a sí mismo, conversamos mucho sobre lo que nos pasa a nosotros como país, pero miramos muy poco lo que le pasa a nuestros hermanos, como dijo Rafa, de América Latina. Y la verdad es que este es el primero de varios encuentros que estamos pensando en desarrollar para traer y conversar sobre lo que pasa en la región, pero también en el mundo en términos de violaciones de derechos humanos, y nos interesa como organización, y es parte de nuestro trabajo, un poco también, más que un poco, solidarizarnos con nuestros colegas del mundo y poner en Argentina estos temas. Así que esta es el primero de unos varios conversatorios que tenemos ganas de hacer en torno a distintas problemáticas y distintas situaciones de violación de derechos humanos que están sucediendo en el mundo. Y incentivar un poco a dejar de mirarnos a nosotros mismos y salir un poco al mundo a ver qué es lo que está pasando. Así que bueno, no me voy a extender en esto. Voy a invitar a conversar a nuestros invitados. Voy a empezar con Alejandro Lanz Sánchez. Como dijo Rafa, es el codirector ejecutivo de la organización Temblores en Colombia. Alejandro ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil defendiendo los derechos humanos de las personas LGBTI, trabajadoras sexuales, habitantes de la calle, usuarios de drogas, personas víctimas de perfilamiento policial y personas privadas de la libertad. Alejandro, me encantaría que primero nos cuentes qué es Temblores, cómo nacieron y el enorme rol que han cumplido en este último tiempo frente a las movilizaciones y la violencia en Colombia. Y luego me gustaría que nos compartas tu mirada sobre el rol de las jóvenes, de las jóvenes, en el descontento social y el impacto de la respuesta represiva que ha tenido el Estado en este conflicto. Bueno, María, muchísimas gracias por esta invitación y muchas gracias también a Rafa y a toda Amnistía por habernos invitado a este espacio tan importante. Mi nombre es Alejandro Lanz Sánchez, yo actualmente soy codirector ejecutivo de Temblores ONG. Temblores es una organización que, como su nombre lo indica, pretende generar estos movimientos profundos en las placas tectónicas que sustentan la violencia y la discriminación en nuestros estados-nación. Y un poco fue fundado de la mano con una serie de personas jóvenes en el marco del posacuerdo en el año 2017, un poco con la intención de visibilizar todas aquellas violencias que la guerra en Colombia, por estos largos 50 años de conflicto armado, nos había impedido mostrar. Entre ellas, uno de los principales temas de trabajo de nuestra organización es la violencia policial y cómo esta violencia ha afectado y afecta de manera diferenciada a un grupo, a ciertos grupos sociales que son perseguidos y perfilados por el Estado a través de sus policías, y a quienes se les niega sistemáticamente su oportunidad de construir su derecho a la ciudad en el espacio público. Esto además aún profundizado en un año 2020 en donde nuestros gobiernos le otorgaron el absoluto control de la vida en público a las policías, y esta exacerbación de poder hacia la fuerza pública en Colombia ha generado que la violencia policial se haya convertido en la regla y no en la excepción dentro de la institución. En este contexto nacional que nosotros venimos
analizando ya desde estos largos 4 años. Hemos publicado 2 informes muy importantes. El primero fue construir un informe de memoria histórica sobre el ESMAD y cuál había sido su actuar en estos últimos 20 años desde que se había creado en el año 99. Titulamos el informe Silencio Oficial, porque casi que, como su título lo indica, es una violencia que ha permanecido completamente silenciada en los estados judiciales y en el contexto de la opinión pública nacional. Y aquí lo hicimos en una fecha estratégica en el año 2019, cuando se cumplían los 20 años de la creación de este grupo. Cuando estábamos terminando de escribir este informe y ya estaban diagramadas las páginas y los gráficos, asesinaron a Dylan Cruz en un momento del estallido social del año 2019, en el que la juventud y muchos grupos sociales salieron a movilizarse con otra serie de repertorios nunca antes vistos de esa manera tan frecuente y de esa manera tan sostenible en el tiempo y en el espacio en Colombia. Este informe logró documentar 34 homicidios, como digo, incluido el de Dylan Cruz, en donde pudimos ver que los grupos sociales más afectados por la violencia homicida eran los jóvenes, los estudiantes jóvenes, los campesinos y el movimiento indígena. En estos largos 20 años de creación pudimos demostrar que el problema de la violencia policial, si bien tiene algunas profundizaciones en cada uno de los estados y gobiernos que determinan las políticas de seguridad de nuestro estado colombiano, ha sido una constante que en Colombia se le dé un tratamiento de guerra a la protesta social. Y esto es lo que nosotros logramos documentar en este informe que titulamos Silencio Oficial, un aturdido grito de justicia por los 20 años de la creación del ESMAD. En este informe hacemos una serie de recomendaciones sobre cómo la utilización de armas de letalidad reducida está siendo utilizada en nuestro contexto para agredir directamente a la cabeza y al pecho de los manifestantes con la intención de generar un daño a quienes salen a las calles a movilizarse. Sin embargo, si bien la violencia policial es más visible cuando hay protesta social y es cuando se exacerba y se produce de una manera más pública para la sociedad, existe un seguimiento que nosotros venimos haciendo a la violencia policial desde hace ya 3 años, que es cuando cambiamos nuestro código de policía, y es un código de policía nuevo que es postconstitucional, porque nosotros veníamos de tener un código de policía previo a la Constitución del 91 y era un cambio que merecía nuestra institucionalidad hacer. Sin embargo, este código de policía trató de regular cada uno de los comportamientos ciudadanos y de convivencia, y en ese ejercicio de regular cada comportamiento construyó normas que contravienen el comportamiento de la convivencia, y en ese sentido creó un sinnúmero de normas en las que la ciudadanía está en constante contravención con el espacio público. Y esta constante contravención del espacio público ha sido, digamos, el arma para que ciertos grupos sociales sean constantemente perseguidos, criminalizados y perfilados en la calle y, digamos, afectados de una manera diferenciada por parte de las violencias que ejerce la policía contra los cuerpos en las calles. En este informe que titulamos Bolillo, Dios y Patria, que es un informe que trata de contar cómo ha funcionado este código en su implementación en los últimos 3 años, documentamos 3 violencias: la violencia física, homicida y sexual cometida por parte de agentes de la fuerza pública entre el 2017 y el 2019, y logramos documentar que en este periodo la policía había asesinado a 289 personas, había violentado físicamente a 39.613 personas y había violentado sexualmente a 102 personas. Esto además, nosotros siempre insistimos en que son datos de este informe que provienen de las propias bases del Estado, bases de datos del Estado colombiano en medicina legal. Es decir, que el Estado está en la propia capacidad de generar este diagnóstico y de poner freno a este problema estructural de la violencia por parte de la policía. Es así como, digamos, este informe planteó ya desde comienzos de este año que el problema de la violencia policial se ha venido profundizando, que tuvo un impacto además mucho más negativo gracias a las normas de la pandemia que le otorgaron mayor poder a las fuerzas públicas. Yo siempre trato de mostrar algunos datos para probar la magnitud del problema que hay ahorita con la policía.
Y es, por ejemplo, el dato de que en 2019 la policía había interpuesto 200.000 comparendos por agresión a la autoridad. Y el año siguiente, con todas las medidas de la pandemia, esto se incrementó en un 500%, es decir, la policía interpuso 1.200.000 de comparendos a personas que consideró que la estaban agrediendo. Y este incremento no es gratuito, hace parte de las decisiones de los gobernantes locales y nacionales de haberle otorgado ese gran poder a las policías de controlar a quién puede estar y quién no puede estar en el espacio público y cómo se debe estar en el espacio público. Entonces ese es un poco el trabajo que nosotros venimos desarrollando desde ya hace 4 años. Creemos que una de las formas de transformación social es generar diagnósticos certeros a la realidad que suceden, pero no solamente podemos quedarnos en la producción de informes de derechos humanos. Estos informes nos han servido para construir litigios estratégicos que nos permitan probarle a los magistrados y magistradas en las altas cortes que no solamente analizando un derecho en abstracto, que genera un daño o una discriminación, se pueden probar las vulneraciones a derechos humanos, sino que entregando la información concreta de cómo en la práctica estas normas generan violencia contra las ciudadanías y efectos sobre los cuerpos, podemos demostrar que las normas contravienen, digamos, a la Constitución y a los derechos humanos. Entonces hemos trabajado también desde la construcción de litigios estratégicos comunitarios. Así el año pasado logramos construir un litigio que titulamos el litigio por el derecho a mear y a cagar dignamente, en donde logramos probarle a la Corte Constitucional que las sanciones contra las personas habitantes de calle por defecar y orinar en el espacio público les afectaban de manera diferenciada frente al resto de las poblaciones que sí cuentan con un espacio privado o no son discriminadas al momento de acceder a baños públicos en otros centros de uso comercial. Esa sentencia ordenó además la construcción de baños públicos accesibles y gratuitos para todas las poblaciones vulnerables y estamos en el proceso de hacerle seguimiento a estas órdenes. Pero Temblores también trabaja a través de estrategias de incidencia en comunicación asertiva, a través de un diseño amigable y fácil de digerir. Parte de lo que nosotros hicimos en este paro nacional fue la producción de imágenes digeribles, muy violentas, que narraban información cuantitativa de hechos muy fuertes, pero de una manera presentados que eran fáciles de entender y eran rápidamente actualizables en el tiempo y en varios idiomas. Nosotros también somos un equipo de personas que trabajamos en la formación de agentes de cambio para la transformación social. Entonces nuestras pasantías, prácticas y voluntariados que recibimos en la organización tienen un alto componente de formación en la justicia social y en la transformación de la sociedad. Y así creemos que a través de estos pilares y teorías de cambio podemos generar algunas pequeñas transformaciones en nuestros estados y eso es un poco el trabajo que hacemos y espero poder compartir un poquito más en una segunda intervención sobre lo que sucedió en el marco de estas movilizaciones, cuál es la visión un poco desde la juventud y lo que ha venido pasando y cómo se ha venido transformando a lo largo de estos ya largos 4 meses toda la movilización social y la represión policial por parte de nuestras fuerzas del orden. Gracias, Alejandro. Qué interesante el litigio. Y me imagino el impacto que va a haber tenido, así como lo mencionaron. Después tenés espacio para ampliar más y contarnos más sobre el trabajo y profundizar más. Pasamos ahora a Arlendi Cuero Bravo. Arlendi es lideresa afrodescendiente, vicepresidenta de la Asociación Afrocolombiana de Desplazados Afrodes. Hace más de 20 años, producto del desplazamiento forzado, llegó a la Sultana del Valle buscando una nueva oportunidad. Hoy es una de las referentes sociales de Colombia, quien como otros líderes sociales están arriesgando su vida y liderando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia. Hoy Arlendi va a repasar los orígenes que llevaron al contexto de crisis actual de Colombia y lo hará aportando su mirada sobre la violencia estatal y basada en género como un patrón emergente. Arlendi, todo tuyo. Hola, bueno, muchas gracias. Saludo especial a Amnistía por permitirnos conversar de esas situaciones tan complejas para nosotras, nosotros y nosotres como habitantes de Colombia. Igualmente, saludo a las personas que nos acompañan y a compañeros y compañeras que están en este foro, que nos permiten pues interactuar frente a esas problemáticas que tiene Colombia.
Yo, como lo menciona Maribel, soy integrante de AFRODES, que es la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, una organización que lleva también 22 años de haber sido creada, y esta organización tiene una particularidad, que se crea para defendernos como población negra, población afro en Colombia, porque efectivamente, después de que se reconociera el conflicto armado interno en Colombia, pues efectivamente no existía ningún tipo de políticas públicas que hablara del enfoque diferencial y el impacto desproporcionado del conflicto en la vida de las comunidades negras y afrocolombianas. En ese sentido, empezamos a hacer todo este ejercicio de visibilizar, porque para nosotros no eran solamente el daño material de lo que hemos perdido durante el conflicto armado, sino también todo ese daño inmaterial que está resignificado en esa idiosincrasia, en esa cultura propia, que, digamos, nos hace ser diferentes dentro de la igualdad como seres humanos. Y desde allí hemos venido incidiendo con este gobierno, con los gobiernos de Colombia. Pues también nosotros alrededor de nacional tenemos 126 organizaciones de base comunitaria, consejos comunitarios, fundaciones, asociaciones que hacen parte de esta plataforma, y de manera puntual o particular en Cali hay 24 organizaciones que estamos en diferentes comunas. Yo coordino AFRODES Cali también, tengo este doble cargo, vicepresidencia nacional, pero también la coordinación de Cali, y en Cali trabajamos en las comunas 7, 11, 13, 14, 15, 16 y 21, digamos una gran parte del distrito de Agua Blanca, por no decir todo lo que tenemos de trabajo, y por tanto como mujer primero, segundo como también ese autorreconocimiento como mujer negra o afro, y seguido de ello también esa condición de víctima que me colocó el Estado, porque tengo que mencionarlo así. Yo nací libre en un territorio, digamos, con unas condiciones diferentes, y después del conflicto armado de ver morir a mi padre de 8 tiros y otras situaciones de violencia que tuve que vivir, me trasladé a la ciudad de Cali con esa esperanza de salvaguardar mi vida y la de mi familia, sobre todo es cuando uno se mueve de sus territorios. Para nosotros ha sido complejo, porque llegar a esta ciudad, Cali es la primera ciudad de Colombia con mayor número de población afrodescendiente, y la segunda de América Latina, y por tanto pues uno tiene el ideal cuando viene a otros territorios que en Cali va a tener una serie de condiciones totalmente diferentes de acogida, por ser la ciudad que lo que es y lo que significa en términos de cifras también para la población negra. Y dentro de este marco también ha sido bastante complejo para nosotros, porque Cali es una ciudad receptora de población víctima. Hay más de 220.000 víctimas hoy en Cali, y el 80% de estas 222.000 víctimas es población negra. Y estas poblaciones efectivamente nos ubicamos en los sitios más álgidos de la ciudad, en estos que llamamos desarrollos subnormales o desarrollos urbanos o humanos incompletos, en estos sitios denominados zonas rojas, que efectivamente a raíz, digamos, de lo que podemos comparar de lo que está sucediendo ahora, que no sé si lo van a preguntar o puedo abordar el tema del paro con la situación de vida de nosotros como población afro, es muy complejo. Discúlpenme, hay un perrito por acá. En esta situación, pues para nosotros ese estallido social también ha significado mucho. Nosotros siempre hemos informado, hemos presentado informes a nivel nacional e internacional de la situación que vivimos en Colombia, pero era una cosa de que Cali, de manera particular me voy a referir a Cali, porque es la ciudad pues donde vivo, Cali no es tenida en cuenta mucho para el tema de apoyos a nivel internacional, para apoyo e inversión de, digamos, con recursos de organizaciones o entidades privadas, porque siempre se ha considerado que Cali es la tercera capital de Colombia y goza de muy buena situación. Entonces siempre se decía que la situación para nosotros compleja eran los territorios rurales, pero el territorio urbano y en las grandes ciudades no se da cuenta de la situación que vivimos, y tampoco se habla de esa otra Cali, porque normalmente siempre se refiere a la Cali bonita, a la ciudad querendona, a la ciudad acogedora, pero nadie visita esa Cali deprimente, esa Cali donde tenemos que llegar hoy las comunidades negras, y que históricamente también hemos ocupado nuestros hermanos y hermanas que han vivido en esta ciudad. Y esa Cali donde no hay oportunidad de absolutamente nada. Y lo que vemos que hoy ocurrió en el marco de este paro que inicia en el 2019 y que digamos, se agudiza ahora en el 2021, pues son hechos que similarmente nosotros vivimos diario. Primero, la persecución de la fuerza pública. Aquí hay un tema de discriminación racial estructural y sistemática
hacia el pueblo negro, hacia el pueblo afro. El solo hecho de yo tener la piel oscura me hace delincuente en esta ciudad, sobre todo para nuestros jóvenes. Y por esa misma razón hay una persecución. Pero también hay otro tema de que son nuestros jóvenes los que vienen siendo cooptados por todas las estructuras criminales que aquí se funcionan. ¿Por qué? Porque hay un sitio donde se crea la necesidad, porque es lo que pasa en nuestra vida. Nos crean la necesidad, donde nos llevan casi a arrinconarnos, donde no tenés derecho a alimentarte, donde no tenés derecho a una casa, donde no tenés derecho a educarte, y así efectivamente son nuestros jóvenes los que se vuelven presa fácil para ser reclutados por toda clase de delincuencia que existe en esta ciudad, pero tenemos que hablar del país porque no solamente es la situación de Cali, que digamos en los años de trabajo que llevamos como Afrodesc, hemos podido evidenciar y hemos podido denunciar. Y esto hace que frente a nuestros muchachos siempre haya esa persecución. Entonces, en un momentico algún cantante dijo es que blanco corriendo atleta, pero negro corriendo ratero o ladrón, ¿cierto? Y eso se refleja a diario. Nuestros muchachos siguen siendo violentados por la fuerza pública, donde quiera que se vaya, e incluso con la misma sociedad caleña, que si ven un joven afro con unos rasgos, así como hoy está Alejandro con su cabello, con aretes, y si vienen por una acera, en muchas ocasiones se cambian por el hecho de ver que viene un muchacho negro o afro allí, porque eso lo hace sinónimo de delincuente. Y así, digamos, una serie de situaciones complejas que también quiero referirme al tema de las mujeres. Yo, como mujeres, entonces venimos siendo víctimas porque también cualquiera, fuerza pública, grupos armados, delincuencia común, cree que el cuerpo de las mujeres negras puede ser el campo donde cada quien haga con ella lo que se le dé la gana. Y eso ha sido más complejo. Entonces son nuestras niñas embarazadas. Si son en las zonas rurales, los militares, la fuerza pública las deja embarazadas, no saben más de ellas, tienen hijos y no se acuerdan, incluso muchos de abuso sexual. Seguido a ello, en las ciudades también, entonces está el que jefe de la pandilla de la banda, las embaraza y efectivamente también son niños haciendo cola, porque no hay forma de presionar, porque es que la mujer negra es dada para que cada quien haga con ella lo que se le dé la gana. Entonces, desde Afrodesc parte, digamos, de este camino y que hemos emprendido en estas comunas, en esta ciudad, es poder hacer todo ese proceso de, primero, un tema de formación, capacitación, que efectivamente nuestra cobertura por situaciones económicas es poco con lo que podemos hacer, pero efectivamente tratamos de avanzar al trabajo que se requiere. Pero para la población negra, pues quiero dejar allí por más adelante, me hacen otras preguntas, poder seguir complementando para no tomarme más de tiempo que se me asigne. Pero la situación del pueblo negro aquí es muy compleja, porque no solamente, digamos, está esa represión de la fuerza pública, sino de la misma ciudadanía hacia nosotros y a nosotras. Entonces, nosotros ya no sabemos para dónde mirar, ni sabemos en qué sitio ubicarnos, porque si estamos en las zonas rurales, pues finalmente somos despojados, desplazados, y quien se mantiene está en un confinamiento. Pero cuando estamos en las ciudades, pues también estamos en las mismas condiciones, en ciudades como Cali. Hay jóvenes nuestros que no pueden salir del sector donde viven, entonces están confinados, porque por el hecho de pasarse de una línea, hace en marzo, nos asesinaron un muchacho por pararse solamente en un sitio donde no, por una línea imaginaria. Y eso es lo que vivimos de manera permanente en estas ciudades. O sea, no tenemos vida, por eso, discúlpenme la expresión que yo voy a lanzar, que quizás es muy fuerte, pero para Arlendi, para lo que yo he considerado en los más de 20 años que llevo metido en este proceso, existe un plan de exterminio hacia el pueblo negro, hacia el pueblo afro, e incluso hoy tenía una reunión y cuando nos vamos a hacer comparaciones con otros países, pues vemos que no solamente es Colombia, sino que en el lugar donde estemos parece que hubiese un plan orquestado, porque son las mismas dinámicas de violencia que permean nuestra vida, pero que en este momento nos están dejando una cifra de muertes en nuestros jóvenes, que son nuestra esperanza, demasiado alta. Gracias. Gracias, Arlendi. Fuerte. Va a haber muchas más preguntas, me imagino, y la verdad es que para Amnistía este es un tema, todo el tema de discriminación hacia la comunidad afrodescendiente es un tema en el que decidimos comenzar a trabajar. Lamentablemente no es un tema que Amnistía Internacional trabajaba con anterioridad, pero es un tema en el que hay una decisión institucional de empezar a trabajar y es mi deseo y por lo menos imagino que el de toda Amnistía Argentina de poder colaborar con la comunidad, a
a la que perteneces y poder ver qué podemos hacer desde acá para ayudarte en esta lucha que estás llevando adelante. Es lo que me sale ahora así un poco improvisado, pero es lo que me genera tu relato. Ahora le vamos a dar la palabra a Fernanda Dos Costas. Fer es la directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional lanzó hace unas semanas atrás un informe sobre las manifestaciones que se desarrollaron en Cali desde el 28 de abril de este año. La ciudad de Cali, como bien decía Erlendi, es la capital del departamento del Valle del Cauca y se encuentra en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado. Bueno, y no voy a decir mucho más porque Erlendi fue bastante en detalle de lo que allí sucede. Fernanda nos va a hacer un recorrido sobre las denuncias y las situaciones relevadas por Amnistía Internacional en Cali. Fernanda, te doy el espacio. Muchas gracias, María, y a toda Amnistía Argentina por esta invitación, y muchísimas gracias, Erlendi y Alejandro, por compartir su lucha. La verdad que es muy difícil hablar de este tema, porque como bien dijo Rafa, Colombia no pasó, ¿no? Todavía está sucediendo y nos duele a todos y a todas, y siguen sucediendo cosas todo el tiempo. Yo quería hacer foco en 4 temas principales que tratamos en el informe que Mariela se refirió, y que tienen todo que ver con el contexto del que ya se habló. Uno es el contexto en el cual estas protestas estallan, este verdadero estallido social ocurre. El otro es por qué Cali, o por qué nosotras interpretamos que Cali es el epicentro de la represión del gobierno colombiano. ¿Cuáles fueron las características de esta represión? Sería el tercer tema, y qué hizo el gobierno, ¿no? Y en especial su retórica, porque es realmente de manual. El contexto, bueno, como ya hemos hablado mucho, el paro nacional desencadena por este proyecto de ley que el presidente Duque manda para hacer una reforma fiscal, pero en realidad con la presión social que hubo en todas las ciudades, en muchísimas ciudades de Colombia, rápidamente retira el proyecto, pero la gente sigue en la calle. Y la gente sigue en la calle porque esta es, como decimos mucho, fue la gota que rebalsó el vaso. Pero el paro nacional de 2021 es una continuación de las protestas sociales de años anteriores, y es en realidad una exigencia por una serie de situaciones estructurales que explican por qué Colombia está donde está. Por supuesto, es una exigencia de paz y de cumplimiento del acuerdo de paz, del cual el gobierno actual se ha encargado de ralentar lo más posible el cumplimiento del acuerdo de paz, en especial el capítulo 4 de garantías de no repetición. Entonces, hay un instituto americano que hace una medición independiente y dijo que se va cumpliendo el 8% de lo acordado allí. Pero también la gente salió a protestar en uno de los países más desiguales de América Latina, que es un montón decir, porque América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo. Colombia es uno de los países más desiguales, y la gente salió a protestar tal cual como lo acaba de comentar Erlendi, porque no tienen oportunidades, porque no tienen garantizados sus derechos económicos, sociales y culturales. Y también por un tema que es muy cercano a Amnistía Internacional y que venimos documentando hace años, que es el tema de los asesinatos de personas defensoras y líderes sociales en los territorios, especialmente defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente. En fin, una serie de situaciones que no cesaron, que son estructurales y que explican por qué la gente, a pesar de que la pandemia estaba en el pico de contagio, decidió quedarse en la calle en varias ciudades de Colombia, a pesar de los cambios que hizo el gobierno. Ahora, ¿por qué Cali? Creo que Erlendi lo dijo muy claramente. Nosotras decidimos, Amnistía Internacional va a sacar una serie de documentos con la información que hemos podido confirmar sobre lo que ha pasado, sobre la represión estatal durante el paro nacional. El primero de ellos elegimos que sea Cali. Elegimos que sea Cali porque fue el epicentro de la represión, así se llama nuestro informe. El 70% de las denuncias de personas asesinadas y
y con lesiones. Mi amor. Bueno, el 70%, perdón, aquí están llegando mis hijos, ocurrieron en Cali. Pero además, porque esta ciudad ha acogido históricamente a poblaciones afrodescendientes desplazadas, como explicó Arlendi. De acuerdo a la alcaldía, es la segunda ciudad negra de Latinoamérica, y entonces no es casualidad que haya sido el epicentro de la represión. Atrás de esto hay un plan, hay una intención por lo menos. Y también Cali es una ciudad muy conocida por su capacidad creativa en la protesta. Cuando todos habremos visto los videos, y la verdad que era muy inspirador ver que en el medio de tanto dolor la gente salía a protestar de maneras tan creativas, tan culturales, tan propias, ¿no? Y entonces eso, por supuesto, a quienes quieren mantener el status quo, pues les parece imperdonable. Uno de los eventos que nosotras hemos documentado en este informe es el ingreso de la minga indígena que venía de territorios indígenas, ingresa a la ciudad de Cali a apoyar a la población citadina, digamos, en sus reclamos de justicia, de derechos sociales, y son atacados de manera absolutamente evidente por paramilitares urbanos que estaban siendo protegidos por la policía de Colombia. Este fenómeno del paramilitarismo, que no es para nada nuevo, por supuesto, lamentablemente es más de 50 años de conflicto armado interno, la verdad es que en la era de las redes sociales nunca ha sido tan evidente para el mundo cómo actúan las fuerzas policiales en colisión con el paramilitarismo, como en estos episodios de Cali. Ahora, ¿cuáles fueron las características de esta represión? Nosotras hemos documentado que el gobierno, contestó a la protesta social mayoritariamente pacífica, con represión violenta, con detenciones ilegales y torturas contra manifestantes pacíficos, lesiones oculares, como hemos visto lamentablemente, igual en Chile, lesiones que están destinadas a dar una lección a quienes están protestando, ¿no? Y yo me voy a detener aquí un poquito en la metodología de investigación de Amnistía, no porque quiera presumir o hablar de cosas aburridas, sino porque es clave. Porque el último punto del que quiero hablar es lo que dice el gobierno colombiano que pasó. Entonces aquí hay, como en muchos casos, porque muchos gobiernos hacen uso de esta dinámica, aquí hay dos historias, es como que estamos viendo dos canales diferentes, ¿no? Las organizaciones sociales colombianas de derechos humanos y las organizaciones internacionales vemos un canal, el gobierno colombiano ve otro, y hace un esfuerzo enorme porque la retórica de lo que ellos dicen que pasó sea impuesta en la comunidad internacional. Nosotras hemos hecho una rigurosa investigación y verificación de material audiovisual. Hemos verificado, tenemos un equipo de verificación digital que ha verificado más de 500 piezas audiovisuales y las ha geolocalizado para evidenciar las violaciones de derechos humanos de las que estoy hablando. Además, realizamos más de 50 entrevistas a profundidad con víctimas, familiares, periodistas, organizaciones de derechos humanos, revisamos cientos de documentos de prueba documental que existe, contrarrestamos esa información y por supuesto hablamos con el Estado y escuchamos qué es lo que tenían para decir. Como les decía, hemos documentado 3 situaciones muy puntuales, una denominada Operación Siloé, todas en mayo de este año, en donde, como Rafa lo dijo muy bien, el tristemente célebre ESMAD entra realmente de una manera que parecía un campo de guerra, con fusiles Tabor 5.55, que son fusiles de guerra, contra manifestantes pacíficos. Eso está documentado, la gente estaba cantando, de hecho, esa noche. El segundo evento ocurrido el 9 de mayo, que es el ataque del que les hablaba contra la minga indígena, totalmente desarmada, que entró en son de paz, que además avisó que venía, que además mandó un comunicado explicando que venía en son de paz, etc. Y el último son los hechos ocurridos el 28 de mayo,
donde civiles o personas vestidas de civiles detuvieron a un montón de jóvenes que estaban protestando pacíficamente, los torturaron y los entregaron a la policía. Todavía está por determinarse si estos eran también civiles que actúan en coalición con la policía o la policía de civil, esto no está claro. Y tenemos los casos de 3 jóvenes en esa situación, casos que están siendo litigados en este momento, pero sobre los que no hay todavía ningún tipo de medida. Otra de las cosas que hemos documentado, y quizás debería haberlo dicho al principio de todo, es que las protestas fueron mayoritariamente pacíficas. Y el gobierno colombiano lo reconoció a través de su vicepresidenta en un documento que no se hizo público, por supuesto, es público, pero no se hizo conocido, dijo el 88% de las protestas están siendo pacíficas. En Colombia ha habido una discusión increíble sobre el corte de vías. El gobierno colombiano insiste que cortar vías, lo que en Argentina se llaman piquetes, que es una manera de protestar y de hacerse oír para comunidades que no sienten que su voz llega a los que toman decisiones, a la gente en el poder. Bueno, en Colombia cualquier piquete es considerado vandalismo. Y por ende el ESMAD o la policía tienen derecho a avanzar violentamente para desarmar esos piquetes. ¿Cuál fue la historia que contó el gobierno colombiano? El gobierno colombiano hizo un esfuerzo sobrehumano para contar desde el inicio de la protesta una versión diferente a la que veíamos todo y a la que documentamos con rigor varias organizaciones. Habló de vandalismo, habló de terroristas en un país en donde que un líder de un partido político como este, que un presidente, que un vicepresidente le diga que alguien es un terrorista, es una sentencia de muerte. No conforme con eso, militarizó las principales ciudades del país, con esta idea de que aquí están los vándalos atacando a la población civil que no tiene nada que ver, esta retórica de la guerra, y ordenó, nosotros creemos que por lo menos, si los altos mandos no ordenaron, por lo menos dejaron hacer estas barbaridades de las que hemos documentado, cientos de personas heridas, torturadas, violencia sexual y muertes. Cuando la CIDH visitó, la Comisión Interamericana visitó Colombia, pidió al gobierno que evite el uso de enfoques generalizantes y prohibitivos de la protesta social y que evite estigmatizar la protesta. Sin embargo, ese ha sido uno de los objetivos de Amnistía Internacional, sin embargo, no hemos conseguido que eso cese. No ha cesado la estigmatización de la protesta, el gobierno sigue haciendo misiones, el presidente Duque estará el 16 y 17 de septiembre en España, sigue haciendo misiones para contar su versión de la historia, diciendo que pudo haber habido algunos excesos, pero que el gobierno actuó acorde a la ley. No ha reconocido el valor de la protesta social pacífica, que hay un derecho a protestar, y no conforme con esto, nosotros creemos que estas prácticas que se evidencian en Cali, en realidad son un patrón más amplio, un modus operandi, digamos, llevado a cabo a lo largo del país. Y consideramos que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, como la tortura y la desaparición forzada de personas, cometidos por agentes de la fuerza pública, no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón de accionar violento que está destinado a infligir miedo y desincentivar la violencia pacífica, la protesta pacífica. Entonces, en ese sentido coincidimos con los análisis de nuestros colegas queridos de Colombia. Como les digo, no es algo que nosotras pensamos que fue así, es algo que fue documentado con mucha rigurosidad y sobre la cual presentaremos además más pruebas, como esto es un patrón a lo largo del país, como lamentablemente
el patrón de lesiones oculares, que es muy específico a desincentivar la protesta social, también se dio en Colombia como en Chile, y cómo se utilizó la violencia sexual como arma para callar a las mujeres que estaban protestando, con un especial énfasis machista, misógeno de no tolero la protesta, pero mucho menos tolero la protesta de mujeres. Entonces, bueno, les invitamos a todos a revisar el informe, a tomar acción, a participar, a no olvidarse que Colombia sigue sucediendo, que la gente sigue sufriendo las consecuencias de esta represión, que el Estado no ha modificado ninguna de estas estructuras represivas y que tenemos que seguir presionando para que esto realmente se modifique. Gracias. Bueno, gracias Fernanda, Erlendi y Alejandro. Muy interesantes y por momentos conmovedores los informes, incluso para uno que trabaja habitualmente con el sufrimiento que padecemos ante las arbitrariedades estatales, no deja de conmoverse también al escucharlos y escucharlas. Vamos a pasar un poco a las preguntas. Yo tengo acá algunas disparadoras que fui anotando y empezar en el orden de sus exposiciones. Entonces, la primera va a ser para Alejandro. De tus perspectivas, ¿cuáles son las raíces de la crisis? Los factores que confluyeron en este último paro nacional del 28 de abril, más allá del hecho puntual de las dos medidas del gobierno de Duque, y sin hacer futurología, una evaluación de hacia dónde va, cómo sigue todo esto. ¿No te parece muy interesante tu mención a lo policial? Después, si podemos, nos detendremos un poquito en eso, pero es muy interesante. Nosotros en nuestros comienzos de la recuperación democrática fue un tema central para los jóvenes, que nos convocó a los jóvenes en la lucha contra la violencia policial, que sigue siendo y que nosotros de Amnistía documentamos diariamente. Y también vimos cómo en la pandemia aumentó los casos de violencia policial. Pero detengámonos un poco primero en esta observación más general. ¿Ale? Bueno, yo creo que aquí hay que devolverse bastante a lo que ha venido sucediendo en la movilización social en Colombia. Ya desde el año 2018 vimos una juventud que salió a marchar con unos repertorios de movilización muy diferentes a los tradicionales que habíamos venido viendo en Colombia. Es decir, el movimiento estudiantil de las universidades privadas y públicas se unieron para cambiar de repertorio de movilización y no dirigirse más a la Plaza de Bolívar, porque esta movilización histórica hacia la Plaza de Bolívar no estaba generando ningún cambio ni ninguna incidencia. Entonces empezaron a movilizarse a otros lugares y otros espacios de las ciudades, fueron hasta los aeropuertos, hasta el norte, hacia los portales de otros lugares donde bloquearon otras zonas de la ciudad que creían que haciéndolo así generarían mayor incidencia. Y esta movilización y este cambio de repertorio generó también un diálogo más disruptivo con el ESMAD y con las fuerzas policiales desde el año 2018. En el año 2019 ya vimos todo el estallido social y cómo este estallido social quedó dormido durante todo el año 2020 por la pandemia. Y como hemos venido repitiendo y diciendo, insistiendo, la pandemia generó toda una serie de problemas estructurales y profundizó toda otra serie de problemas que ya venían sucediendo en las calles de nuestros barrios y de nuestros espacios locales. Nosotros hemos documentado en este informe que estamos cerca ya a publicar, que es el informe del 9 de septiembre, en donde, como consecuencia del asesinato de Javier Ordóñez, la policía el otro día sale a disparar de manera indiscriminada en ciertos puntos de las ciudades en donde se dieron protestas violentas contra los CAIs. Y aquí hemos visto dos cosas muy preocupantes. Antes de esa noche de la masacre del 9 de septiembre, había una persecución constante contra las juventudes en los barrios en donde se dio la masacre. Es decir, las personas jóvenes que vivían, digamos, en el Verbenal, en Suba, en La Gaitana, en todos estos barrios en donde se vieron estos hechos de violencia homicida y estos disparos indiscriminados contra multitudes de juventudes, había una relación muy tensa
entre la juventud y la policía y una relación de hostigamiento constante de estas juventudes por parte de la fuerza pública en estos lugares. Esto además con otro componente y es todo el tema de las rutas de microtráfico en estos lugares y cómo también la policía está involucrada en toda una serie de tráfico y microtráfico en estos sectores. Y esto pues tuvo su estallido. Nosotros creímos que el estallido peor de violencia policial se había dado en 2019 con el asesinato de Dylan Cruz y como estas olas de violencia que en ese momento se vivieron. En ese momento los toques de queda no estaban de moda ni eran algo normalizado como hoy en día, pero en ese momento, después de 40 años, el alcalde Peñalosa y el alcalde de Cali dictaron toques de queda que fueron pues sumamente preocupantes para los derechos y las ciudadanías en ese momento. Después creímos que el 9 de septiembre, el día en que la policía asesina al menos a 13 personas y hiere alrededor de 70 personas en esas 2 noches tremendas de terror policial, habíamos tocado pues como ya el último pico de la violencia por parte de la fuerza pública y estos últimos 3 meses nos demostraron que podemos seguir aumentando y avanzando en la escalada de la violencia en un país que está tratando de salir del conflicto armado. Entonces, digamos que todo este contexto de movilización, tratamiento de guerra, la movilización social por parte del gobierno, que además eso está aprobado judicialmente en una sentencia que ganamos varias organizaciones de la sociedad civil en la Corte Suprema de Justicia, en donde quedó documentado que los discursos estigmatizantes de la protesta social contribuían a que la fuerza pública estuviera más legitimada para agredir a la protesta pacífica. Y en este sentido, pues es importante hacer todo este gran análisis de lo que venía pasando antes y cómo, digamos, un año después de regresar a las calles, pues hay una multitud de juventudes y de diversidades que quieren un cambio y que quieren vivir y hacer parte de esta transición que sin duda creo que estamos viviendo en Colombia, y es que por primera vez se asoma la posibilidad de que exista una transición de gobiernos en nuestro país. Esta transición, como he repetido varias veces, es una transición que está siendo muy violenta, en donde el gobierno nacional requiere reconstruir esta historia del enemigo interno. Ya no existen las FARC como grupo armado que fue el encargado, digamos, de ganar las elecciones de la derecha durante tantos años. Hoy en día, por eso vemos un presidente y unos alcaldes y gobernadores locales con tanta insistencia construyendo a las primeras líneas y a los manifestantes como los principales enemigos de la patria, los vándalos que dañan los bienes públicos y todas estas construcciones alrededor de estas identidades de jóvenes que han salido a las calles a marchar, como decía Fernanda, en su casi 90% de manera pacífica. Y aquí hay que entender también lo que sucedió en la antesala, en la movilización social, y es que un día antes, casi que ni siquiera 24 horas, sino 12 horas antes, en el caso de la sentencia de la Corte Suprema, la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena a los alcaldes y gobernadores prohibir las movilizaciones en razón del contagio por COVID. Y eso generó dos cosas muy fuertes que marcaron el ritmo de la movilización social en estos 3 meses. Y es que la fuerza pública, por un lado, salió muy legitimada para violentar y reprimir la protesta social, y la gente salió con mucha más rabia porque le estaban negando su derecho fundamental a protestar. Y esto lo hicieron casi que 12 horas antes sin poder tomar acciones legales de las organizaciones sociales, y eso marcó una pauta de cómo se iba a comportar la movilización social en estos 2 meses que vimos y cómo escaló la violencia de esa manera. De alguna manera, yo siempre he dicho que quien más tuvo poder de convocatoria de estas movilizaciones fue esa magistrada que tomó esa decisión completamente salida de razón y de derecho, porque pues también era una decisión tomada en el marco de otro proceso judicial que es el de la Corte Suprema que yo les contaba ahora. Y pues esto generó y marcó una pauta. Pero hoy en día la gente está saliendo a las calles a pedir 3 cosas sencillamente. La primera es que se cumplan los acuerdos de paz, que este gobierno no los ha cumplido, y eso ha contribuido al recrudecimiento de la violencia en nuestro país. Los puntos sobre la reforma agraria, sobre la reforma a las políticas de drogas son puntos cruciales que nos permitirían retomar como un rumbo de no violencia en ciertos aspectos territoriales, y eso es algo que están gritando y exigiendo la gente en las calles.
Otro punto muy importante es que estos gobiernos y nuestro gobierno nacional y nuestros gobiernos locales encerraron a la gente sin garantizarle una vida digna y una renta básica durante un año, y eso profundizó la pobreza en muchos sectores de la sociedad, y uno de estos sectores más afectados fue todo el Valle y Cali en específico. Fue una de las regiones más afectadas por el incremento de la pobreza a nivel nacional. Y el tercero, que se convirtió dentro de esta movilización social, y uno no sabe si es algo bueno o algo malo, porque por un lado se pierde la agenda de la movilización social, pero se pone de primeras esta movilización, es una reforma estructural a los cuerpos policiales para poder salir a ejercer a la calle todos los derechos y reclamar todos los otros derechos que se reclaman a través de la protesta social. Entonces, estos 3 puntos creo que son las 3 cosas que la gente está saliendo a gritar en las calles. Los acuerdos de paz pues van enfocados a un grito por la no violencia. Hemos vivido pues 3 años del regreso, de un recrudecimiento de la violencia en los territorios de una manera muy densa, y esto es algo que la gente está gritando en las calles, y estos otros 2 puntos pues que son indispensables para poder avanzar y para poder llegar a acuerdos de diálogo. Hay muchas expectativas frente a una reforma policial por parte de varios sectores. Hay varios proyectos de ley ahorita en nuestro Congreso de la República, 4 de la oposición, 2 del gobierno, y pues nosotros creemos que este debe ser un movimiento ciudadano, de amplio discutido, para que en una próxima legislatura podamos reformar los pilares tectónicos en donde se enclava, digamos, la violencia policial como un problema sistemático dentro de nuestro Estado colombiano, y cómo sacar de la justicia penal militar los casos de violencia policial que hoy en día en nuestro país, a diferencia de muchos en Latinoamérica, pues siguen siendo juzgados por tribunales militares como parte de los actos del servicio. Gracias, Alejandro. Esto último que dijiste es una cosa muy interesante para resaltar a los que nos están viendo. Todos los hechos registrados y documentados, los pocos que están llevando a juicio, están siendo juzgados por tribunales militares, no por tribunales ordinarios. Es un dato importante a resaltar. Ahora, Erlendi, vos hablaste un poco de tu recorrido, tu propia historia, cómo llegaste a Cali, hablaste del asesinato de tu padre. Si querés explayarte un poquito más sobre eso, nos gustaría conocer un poco más de tu historia personal y también unas reflexiones de cómo ves hoy Colombia, cómo ves la capacidad de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes y campesinas en Cali, en Colombia, el nivel de solidaridad y de acción conjunta. Nada, tus impresiones sobre tu vida, lo que quieras contarnos, lo que quieras compartir con nosotros, y esta evaluación más del movimiento social en Colombia. Muchas gracias, Rafa. Pues primero sí, mi historia ha sido un poco difícil, y no es la historia solamente de Erlendi, sino la historia que se repite en cada población negra o afro. Yo soy una mujer de Buenaventura, corregimiento 8 nací, posterior vivía en la comuna 12. En esta comuna 12 y corregimiento pues tuve que vivir de todo lo que se puedan imaginar. Dentro de las cosas, como mencionaba, fue el asesinato, horror de mi padre, pero también ver morir a muchos, más de 12, 13 personas de mi familia. Primos, mi tía, asesinadas, digamos, una cosa cruel, donde pues nos tocó salir a un grupo de mi familia sin nada, sino que busque salida para sobrevivir. Y esto que se vivió al interior de mi familia es lo que hoy viven muchas familias de los territorios del Pacífico, de los territorios campesinos, incluso las comunidades indígenas, que nos toca que salir y dejar todo lo que se ha construido a lo largo de la vida para poder proteger la vida, con la esperanza de llegar a un territorio donde uno diga, bueno, parto, inicio mi proyecto de vida o continúo con él, pero lo que recibimos a veces es un estado de espalda. Y un estado de espalda porque nosotros, de poblaciones que venimos de otros territorios, tenemos unas formas de vivir diferentes, el tema de generación de ingresos es diferente, y llegar a una ciudad donde medianamente para poder acceder a una oferta laboral, así sea de doméstica, limpiando, recolector de basura, como mínimo le exigen tener secundaria. Muchas de estas poblaciones salimos ni siquiera sin haber culminado estudios, sobre todo secundarios. En ese sentido, pues vuelvo y menciono la llegada a esos territorios de desarrollo humano incompleto, que efectivamente hay unos problemas históricos muy fuertes,
Y a eso se le suma todo el tema de microtráfico, narcotráfico, con que, digamos, yo soy de una de las que considero siempre que uno no sabe si el conflicto más fuerte está ya en la zona rural, de donde salimos y en los territorios pequeños, o si lo encontramos en las ciudades. Y en este caminar, pues efectivamente, a pesar que nos llaman, porque otra particularidad que sucede en Colombia, que nosotros somos un país leguleyo, y es aquí hay derecho para todo el mundo, en lo material, en la formalidad. Entonces, tenemos una constitución extensa, tenemos políticas públicas, tenemos de todo, los tratados internacionales que incorporan y efectivamente la jurisprudencia. Y entonces uno sale con esa esperanza y le dicen, es que usted tiene que construir, hay que partir de allí. Yo en los 20 años, 21 años que llevo de proceso, yo he trabajado en todas las mesas de trabajo con un grupo de personas y bastante, de lo que yo no me puedo imaginar y ahora pierdo la cuenta. Entonces he construido política pública, borradores para ley, borrador para esto, borrador para otro, y nosotros estamos con esa esperanza de ver materializado esos derechos que nosotros nos han vulnerado, y entonces la excusa perfecta es decir, no cumplimos porque no hemos desarrollado este tema, no hay ley que ampare esta protección, entonces nosotros nos sentamos y trabajamos. Y aquí hay otra particularidad que es que cada 4 años con los cambios de gobierno, entonces todo se empieza de cero. No hay una continuidad en esos derechos para nada. Y eso hace pues que la situación cada día empeore. Entonces uno se siente frustrado y frustrada porque nosotros decimos antes porque no construimos, cuando construimos porque es que no hay voluntad política. Y seguimos ese camino. Y a eso se le suma esas situaciones tan complejas en los territorios. Llegar a Cali, yo en Cali, en Buenaventura, donde yo soy, existen casas de pique, existe todo un problema social que no ha terminado y que cada día se agudiza más. Pero encontrarme en Cali con la situación que vivieron Sally Luciana, una niña de 9 años, desplazada de Charco, Nariño, que fue abusada sexualmente y posterior asesinada el 9 de junio, es complejo. Encontrarme el 20 de agosto del 2020 con 5 menores masacrados, torturados, secuestrados, lo que le hicieron a mi muchacho en Llano Verde, para mí eso fue enloquecerme literalmente. Yo me mantengo porque tengo que estar con atención psicológica para poder tener fuerza, porque uno como líder o lideresa, si me caigo yo digo, se cae la comunidad. Y tenemos que estar con un acompañamiento permanente para nosotros tener que llorar y continuar, porque no fue fácil irme a un cañaduzal y ver cuerpos de los 5 niños tirados allí. Entonces son situaciones que es muy fuerte, pero seguido a ello es ver cómo a nosotros nos matan los muchachos. Entonces nosotros tenemos que enterrar y enterrar y enterrar jóvenes, y cuando uno tiene hijos, porque yo tengo 2 hijos, una hija y un hijo, yo cada vez que entierro un muchacho, un joven, yo veo reflejado mis hijos allí. Y entonces, pero sé que no puedo llorar como quisiera y quedarme, digamos, delante de la comunidad, caerme, porque yo sé que si me caigo, eso tiene un efecto, un boomerang, que finalmente la gente se queda sin esperanza. Entonces a nosotros como líderes o lideresas nos toca una tarea mucho más difícil, y es que tenemos que guardar, tenemos que sacar fuerza y levantarnos para poder continuar y permitir que la comunidad se llene de esperanza. Dentro de esto, de lo que yo les mencionaba, hemos trabajado todo el tema de leyes, política pública, jurisprudencia. Nuestra organización fue una de las pioneras en crear el Consejo de Paz Afrocolombiano, que es el COMPA. Creamos esto porque los acuerdos de paz estaban de espalda hacia las comunidades que hemos vivido todos los hechos violentos o hemos sido víctimas del conflicto armado. Entonces exigimos al gobierno que debíamos ser incluidos en esos acuerdos de paz. Y se crea esta mesa, nosotros con la esperanza corremos, aportamos, vaya yendo a todo territorio, y posterior le decimos a los hermanos indígenas que para nosotros es válido porque tenemos una alianza de hermandad como grupos étnicos que efectivamente venimos afectados de manera proporcional en el marco de este conflicto, y creamos la comisión étnica. Esta comisión étnica tuvo una tarea de crear el capítulo étnico en los acuerdos de paz. Pero para el caso de nosotros, como población afro, cuando al pesar que se va desarrollando hay unas órdenes expresas de desarrollar unos proyectos, para comunidades afro no hay proyectos desarrollados de Fast Track, no hay nada. Y sigue, digamos, toda esa situación bastante compleja, porque yo tengo que enfrentarme a una comunidad donde tiene unas necesidades básicas y satisfechas de manera permanente, porque partimos de que no tenemos vivienda. Las comunidades negras o afro viven en hacinamiento total, en casas de 2 habitaciones hasta 12 personas. Seguido a ello, el tema de oportunidades laborales es complejo, porque no hay forma, o son empleadas domésticas, o todos los oficios que efectivamente otras poblaciones no van a hacer. Y también el tema de educación. Muchos
y yo creo que no hay un censo que refleje la realidad que vivimos como afrocolombianos, porque muchos de nuestros jóvenes no van a la escuela, a la secundaria. ¿Por qué? Porque muchos de estos tienen que irse a los semáforos a lavar carros para poder comer y llevar a sus casas, porque seguro papá y mamá no encuentran trabajo y tienen que responder por sus hermanos. Y seguido a ello, también no podemos sostenernos en la universidad, nuestros muchachos, porque ¿quién trabaja? ¿Quién los mantiene? De nada sirven a veces que nos otorguen las becas, cuando efectivamente esas becas no tienen un apoyo integral que permita que un joven nuestro se sostenga, porque tiene que trabajar. Aquí no hay forma de decirle al joven vaya a la universidad, no, porque aquí está el papá o está la mamá que te puede sostener. No. En la mayoría de los casos, la gente que hoy, yo con la edad que tengo, apenas estoy terminando una carrera secundaria que es Derecho, pero muchos de estos jóvenes nuestros no pueden estudiar. Y eso hace, digamos, que hoy tengamos una situación mucho más compleja. Hemos hecho alianzas como organizaciones, las alianzas comunitarias para poder fortalecernos entre nosotros mismos. Tenemos todo el tema de la comisión étnica con los indígenas, pero tenemos en el caso de las víctimas con los campesinos que vienen de otros territorios, entonces hacer estos espacios de convergencia que nos permita hablar de esta problemática, pero que espacios en muchas ocasiones también se revientan o terminan debilitados porque pues no hay cómo sostenerlos, porque la gente, son miles y miles de reuniones que nosotros tenemos. Entonces estas reuniones se dicen que necesitamos a tal parte hoy, mañana, pero mientras los líderes y lideresas llegan a esa reunión, ¿qué come su familia? ¿Cómo se sostiene su familia? Y esto hace que esos procesos se debiliten y que no haya una incidencia porque no hay garantías para sobrevivir. Yo durante todo este periodo, yo me acuerdo de las primeras reuniones que participé, a mí me tocaba que irme en ocasiones a pie. Y si encontrábamos un refrigerio, si nos daban un refrigerio, me tocaba que llevarlo para que mis hijos comieran, porque no había que comer. Entonces, sostenerse en un proceso de esto, siendo víctima del conflicto armado, siendo una población campesina, es muy fuerte porque además empíricamente nos toca que aprender a leer. Nosotros no leíamos, porque en este caso nosotros como comunidades afro somos orales. Nosotros somos de hablar, de discutir, de ponernos de acuerdo así, pero nosotros no conocíamos el libro. A nosotros nos ha tocado a la fuerza aprender a leer, a interpretar, volvernos juristas, a veces empíricamente, porque no hay herramientas, a poco ahora hemos ido desarrollando para poder tratar de participar y levantar la voz. Entonces, cada vez, y a esto se le suma la persecución que tenemos como líderes sociales, porque también quiero hablarles de eso. Erlendi hoy anda con un esquema de seguridad muy fuerte, y ese esquema de seguridad fue aprobado, o no, bueno, la Comisión Interamericana de Derecho no aprueba, pero sí recomendó al Estado colombiano que me asignara un esquema, porque efectivamente yo vengo de varios atentados, porque levantar la voz para una mujer negra, para una mujer víctima, para una mujer que se enfrenta y que dice las cosas como yo las digo, pues no es fácil en un país como Colombia, porque hay que acabarlo. Y también por eso tenemos la cifra, porque de eso no, digamos, no podemos ocultar, porque el problema de nosotros no solamente está en el marco de este paro, hay que ver la historia de Colombia. ¿Cuántos líderes sociales han asesinado en este país? Y efectivamente, cada vez que para nosotros como comunidad asesinan a un líder, es un retroceso, porque formar un líder que se empodere de esa problemática y que sea capaz de levantar la voz de cara a un gobierno que efectivamente en la mayoría de casos nos ve como enemigos, no es fácil. Y nos matan ese líder, primero hay un tema de temor, porque la gente dice, es que yo cómo hago. Muchos jóvenes, de los jóvenes que yo trabajo hoy me dicen, Erlendi, yo tengo miedo a hablar porque es que yo no me quiero morir. Entonces termina la gente, aunque vea el problema, callando y quedándose, como dice nuestra paisana Shakira, ciega, sorda y muda, porque es mejor no hablar porque calladito nos vemos más bonito. Entonces esto hace que los procesos y las organizaciones se debiliten, no haya un relevo generacional que necesitamos. Digamos, nosotros hoy como Afrodesh estamos formando jóvenes, pero es de contra, digamos, a la fuerza, a decir, muchachos, tenemos que aguantar. Y en ocasiones cuando a mí mis muchachos y muchachas me dicen, Erlendi, yo tengo miedo que me maten, yo lloro, porque yo digo, ellos tienen miedo y tienen razón, ¿yo qué les puedo ofrecer? ¿Yo cómo los voy a cuidar? Si hoy tengo un esquema, bueno, ahora nos aprobaron otro esquema colectivo, pero eso no va a ser la solución, porque por yo liderar un proceso, eso no tiene que ser sinónimo de muerte. Y por liderar y atreverme a hablar, no tienen por qué corretearme, porque yo no estoy haciendo un mal. Tenemos que concientizar a los gobernantes que si un gobierno no reconoce la problemática que tiene su país y que tiene su comunidad, pues efectivamente no va a trabajar planes que permitan salir del problema que hoy tenemos como Colombia. Entonces, de manera conjunta, se requiere que haya un proceso también de formación a estos gobiernos, a estos funcionarios, para nosotros poder que nos garanticen el derecho a la vida. Nosotros no queremos esquemas de seguridad, nosotros no queremos andar
como narcotraficantes, cuidado con escolta y cuidado con carros blindados para poder incidir frente a esta transformación social y positiva que necesitamos como pueblo negro, como pueblo campesino, como indígena, como personas, porque de que nacemos tenemos derecho, y uno de los derechos es poder expresarme, poder decir lo que efectivamente está mal. Y entonces, digamos, es el gran temor que tenemos, pero pues seguimos avanzando porque no podemos perder la esperanza. Y si nosotros como líderes y lideresas nos callamos, pues efectivamente vamos a permitir que terminen y acaben con nuestra, sobre todo con nuestra juventud, que es la mayor preocupación, nuestra niñez, no protegerlos a ellos. Gracias, Erly. Hay muchas manifestaciones de solidaridad con tu testimonio acá en el chat. Te abrazamos muy fuerte y contás con todos nosotros, cuentan con todos nosotros para acompañarlos y apoyarlos en esta lucha importante. Y si ustedes tienen esperanza, ¿cómo la vamos a tener nosotros? Fer, perdona, a vos te toca sacarnos de esta emotividad, que en realidad no sé si hay que sacarnos, pero bueno, seguir, ¿no? Y vos has documentado en estos años el recrudecimiento de una creciente movilización de las sociedades latinoamericanas y una respuesta violenta y represiva por parte de los estados. Ecuador, Chile, Colombia, últimos meses, Nicaragua, Cuba, con muchos puntos en común en las demandas sociales. Ahora, ¿qué pueden hacer organizaciones, aparte de lo que ya estamos haciendo, pero qué pueden hacer organizaciones como Amnistía Nacional, cómo puede cooperar la comunidad internacional, nuestros gobiernos latinoamericanos en este contexto para llevar un poco de alivio a nuestras poblaciones? Gracias. Bueno, creo que pues, es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque evidentemente lo intentamos, para eso estamos aquí, ese es nuestro trabajo, por eso nos levantamos cada mañana y nos acostamos cada noche pensando cómo podemos hacer para cambiar este mundo, ¿no? Y para cambiar esta región tan jodida. Lo que decías muy bien, creo que la pandemia ha puesto en pausa o ha hecho casi un paréntesis en una ola creciente de protestas sociales en América Latina que parecía imparable. Solo con la pandemia fue sostenida, ¿no? Porque nos tuvimos que guardar, pero incluso Colombia demuestra ahora y Chile también unos meses antes que la pandemia tampoco va a parar el descontento social. Y tampoco lo va a parar la represión. Yo creo que los estados tienen que entender que incluso, bueno, porque está mal y porque viola derechos humanos y porque hay tratados y todo eso, pero además porque en todos los contextos que hemos documentado, primero era un grupito de gente y en el momento que hubo represión fueron millones. Y eso pasó sistemáticamente en todos los contextos. Pasó en Chile, pasó en Ecuador, pasó en México con las protestas feministas, pasó en Colombia. Entonces la represión además es una pésima manera de tratar de esconder las cosas bajo la alfombra, porque el conflicto chiquito que tenías de que se cambiaba con retirar la reforma tributaria, se montó este descontento social inmanejable, porque ahora, como bien dijo Alejandro, es muy difícil ahora negociar que la gente salga de pie de lucha porque hay tantas demandas insatisfechas y ya están todas ahí. Entonces creo que como organizaciones internacionales, creo que nuestro rol es visibilizar lo que está pasando, no dejar que esto parezca una nueva normalidad en esta retórica COVID-19, la nueva normalidad entonces es que en América Latina se reprime y no hay ningún costo político para esos estados, eso es inaceptable. Yo creo que como latinoamericanas tenemos la obligación de solidarizarnos con las víctimas y con las personas que están sosteniendo esta lucha. El poder de la solidaridad para personas como Erlendi, que tienen que sostener la esperanza, como ella misma dijo, es
es increíble. Tenemos que ser muy explícitos en estar para ellas presente en los momentos más difíciles de la lucha, porque ellas tienen que sostener la demanda social y nosotras tenemos que sostenerlas a ellas, y yo creo muchísimo en el valor de la solidaridad, algo que está muy en el corazón del accionar de Amnistía Internacional y otras organizaciones, ¿no? Y creo por último que hay que hacer todo tipo de presión en todos los aspectos, la clásica presión de advocacy, de Estado con Estado, de organismos internacionales. Nosotros estamos presionando en la OEA y en Naciones Unidas, en el gobierno de Estados Unidos, que por supuesto es clave, todos los gobiernos europeos que financian la construcción de paz en Colombia y que compran un discurso que es absolutamente falso. El denunciar y visibilizar en esos espacios de poder, eso sí que le molesta a quienes están en el poder en Colombia y a quienes quieren sostener el status quo. Como les decía, nosotras seguimos de cerca los pasos cuando el gobierno colombiano, sus más altos líderes y lideresas viajan al exterior, tratamos de hacerlos pasar muy mal. Que no sea fácil para ellos mentir y pintar un panorama de sí, estamos avanzando, lo que pasa es que las comunidades no quieren participar. Eso nos dijo la Unión Europea. La escuchaba Erlendi y me acordaba de las palabras de unos representantes de la Unión Europea. Decía, pues, ¿qué es creer que quieren reformar el ESMAD, pero las organizaciones no se quieren sentar en la mesa? Acababan de matar a Dylan Cruz. A veces los diplomáticos y nuestros gobiernos realmente juegan un juego de poderosos. Nosotros creo que tenemos que obligar a los gobiernos de América Latina a condenar a Colombia cada vez que Colombia aparezca en la palestra internacional, pero bueno, condenar a los que nos quedan cómodos políticamente y a los que nos quedan incómodos políticamente también. Hay que condenar las violaciones de derechos humanos sin tener doble vara, porque eso es lo único que hace creíble a un gobierno que dice proteger los derechos humanos. Y como les decía, la presión internacional va de distintas maneras. Puede ser esta clásica de advocacy y de presión, pero también como Amnistía participamos en los litigios que hacen los colegas colombianos. Tratamos de traer el derecho internacional y las experiencias de otros países, cosa que es muy difícil porque Colombia es de los países más en donde el derecho y el derecho internacional de los derechos humanos está más metido en el derecho local y además con una sofisticación jurídica increíble, pero tratamos de participar porque creemos que también el derecho construye cambio social y que desde todos lados hay que seguir solidarizándonos con quienes están en la primera línea. Nosotras, una de las cosas que hacemos a diario, casi te diría a diario, es acciones urgentes que a veces son públicas y a veces son privadas para proteger a las personas defensoras en Colombia. Eso es muy poquito, a veces nos sentimos súper... sentimos que, bueno, cuando uno escucha a Erlendi se da cuenta lo corto que nos quedamos con todo lo que hacemos, pero sabemos que es muy efectivo. Cada vez que la comunidad internacional acciona sobre un caso particular, sobre una persona particular y pide protección, esa persona recibe protección. Eso es una curita a una herida enorme, porque como dice Erlendi, ellas no quieren andar con el carro blindado, ellas lo que quieren es que se solucione el problema de fondo, que para eso están luchando. Nosotras también tratamos de apoyar eso, por supuesto, pero en el interín hay que proteger a quienes están en la primera línea y a quienes están pudiendo documentar y dar experiencia de vida sobre lo que tiene que cambiar en Colombia. Gracias, Fer. Ahora nos comprometemos a no ir más allá de las 8 de la noche, ¿no? Y quizá podemos terminar un poquito antes. Te invito, Erlendi, a ver el chat con las muestras de solidaridad y apoyo que está poniendo acá la gente. Y una pregunta para Erlendi y Alejandro. Empiece quien quiera.
que nos hicieron ahí en el chat. ¿Cómo les ha impactado esta situación en Colombia a los estudiantes, estudiantas, secundarios y universitarios? ¿Y qué rol han ocupado en cuanto a organización, movilización y protesta? ¿Quieres empezar vos, Ale, y después? Súper, de una. Bueno, pues las personas jóvenes y estudiantes de secundaria y de universidades han sido pues como el grupo social más afectado, que son digamos el grupo que está entre los 16 y los 24 años, que además es el grupo social que en nuestro informe de Derechos Humanos Bolillo, Dios y Patria es el más violentado por parte de la policía, no solamente en el marco de la protesta social, sino en su vida cotidiana. Los indicadores de medicina legal muestran que este grupo etario entre estas edades son quienes con mayor frecuencia presentan hechos de violencia física principalmente y de violencia homicida. Y dentro de esa especificación de juventudes, las personas jóvenes que estudian y que están estudiantes son las que son señaladas de vivir mayor tipo de frecuencia en términos de violencia policial. Nuestras plataformas Grita y Policarpa, que son las plataformas que nosotros tenemos adecuadas para registrar en Grita toda la violencia policial y acompañar legalmente los casos en Policarpa, son la mayoría de personas que utilizan estas plataformas son personas jóvenes entre estas edades. Pero adicionalmente, pues estos grupos de estas edades también han salido a las calles a ejercer un rol de veeduría ciudadana y de documentación en territorio. Es así como grupos de prensa juvenil han salido a las calles cuando ven o escuchan que hay una movilización social en algunos sectores de las ciudades y corren hacia esos sectores a grabar y hacer lives desde Instagram directamente para proteger la vida de quienes están allí manifestándose. Eso ha sido una de las principales cosas que hemos visto con mucha, digamos, esperanza en el marco de esta movilización social, porque es ver a la periodista que está con una cámara diciéndole a 2 metros muy cerca a un agente del SMAT, diciéndole que el disparo que acaba de hacer no cumplió con los protocolos internacionales de reglas parabólicas y de metraje que deben cumplir, aquí parada al lado de donde está sucediendo la violencia. Y ese rol lo ha hecho la juventud, y esa formación que hemos visto en las calles ha sido la juventud la que está, por un lado, pues cansada de que estas violencias queden en registros en redes sociales y están ejerciendo un rol de documentación muy específico para que estos casos puedan ser judicializados y llevados a las autoridades. Pero por otro también están formándose en toda esta información de cómo documentar, qué puede hacer un policía, cuáles son las principales, digamos, fallas que incurren los agentes de la fuerza pública, el ESMAD y otras autoridades públicas al momento de cumplir con un procedimiento policial, y están ahí pendientes para prender sus cámaras, documentar y enviar esta información a las autoridades y a organizaciones que hacemos el registro y el acompañamiento policial. Entonces yo creo que el rol que han venido cumpliendo estas juventudes que, digamos, hace 4 años eran menores de edad y que hoy en día, en un año, son alrededor de 3 o 4 millones de personas nuevas que van a poder participar en las elecciones, que están cansadas, son quienes, digamos, nos van a poder permitir transitar hacia otros gobiernos menos autoritarios. Y tienen unas formaciones muy importantes en política y en movilización social y en apropiación del espacio público. Son, digamos, la generación que vivió la muerte del espacio público como consecuencia de la pandemia y de las medidas restrictivas sobre el uso y la circulación, y son la generación, digamos, que nos da esperanzas para esta recuperación del espacio público para la vida y la juventud y la construcción de las identidades en las calles. Entonces yo creo que ese es como el rol tan importante que han venido cumpliendo y que esperamos sigan participando tanto de la política en la calle como de la política electoral también. Gracias, Ale. Y antes de pasarte la palabra a Lendi, les recuerdo a todos dejar sus comentarios en el Padlet, que el link está en el chat. Es muy importante, una acción muy concreta que podemos hacer todos es dejar nuestro testimonio ahí, porque después eso nosotros lo replicamos y lo utilizamos. Así que el SOS Colombia, se pueden sacar la foto con el cartelito y postearla en el Padlet, es de mucha ayuda. Ahora sí, Erlendi, todo tuyo. Gracias, Rafa.
Primero, agradezco a cada uno, cada una que me ha escrito un mensaje de solidaridad por lo que vivimos aquí en Colombia. Les devuelvo un abrazo fuerte, fraternal, y gracias por esas palabras, esos mensajes, porque de verdad que permiten llenarnos de fuerza. Yo creo que esos conversatorios para mí, esos diálogos, me permiten recargarme. Yo me vuelvo como ese radiecito que necesita enchufarse para poder continuar y seguir dando lora por donde vaya, y eso son esas frases, palabras que me escriben. Seguido a ello, para nosotros, para nuestros muchachos y muchachas, ha sido bastante complejo, porque la mayoría de ellos han sufrido la discriminación, la persecución. Incluso era una cosa fuerte ver yo le digo siempre, porque para mí son mis hijos, me dicen mamá o me dicen tía, la mayoría de los grupos, de los jóvenes. Y entonces ver esas muchachas, a veces las mujeres, peleando con la policía. Y entonces con el miedo de que les hicieran, yo a veces iba, las cogía, pero ya enfrentándose en las movilizaciones, y empezamos a hacer una estrategia para protegerlos. Entonces creamos una guardia en algunos sitios donde podíamos estar con ellos, la guardia Afrodesc, que eran adultos, que efectivamente ellos sabían cómo identificarlo y acompañar a los grupos también de los jóvenes, y en aras de que la policía no llegara a golpearlos. Y entonces casi todas las estrategias de correr con ellos. Entonces ya sabíamos quién salía con cuántos, y en un momento cuando empezaban a perseguir y empezaban toda esta la persecución de la policía, a disparar y algo, entonces ya sabíamos a quién teníamos que buscar, en qué grupo, para que no nos quedara. Y eso era complejo, digamos, es el temor de que le maten a uno, en el caso de nosotros, que mataron a los niños, porque ahí hay unos pequeños todavía, de 13, pero uno le decía, como Puerto Resistencia nos queda cerca de Llano Verde, entonces yo les decía no vayan, pero cuando pensábamos, allá estaban. Entonces llegaban primero, después llegaban, pero aparecían allá, y entonces era el gran temor, ¿cómo los cuidamos? Para ellos, ha sido frustrante, porque muchos de ellos decían, ¿hasta cuándo? Nosotros hemos visto a nuestros familiares, y ya estoy cansada de ver a mi mamá, sobre todo los que hay mucha jefatura femenina en mi comunidad. Entonces estoy cansada de ver a mi mamá que se mata, que lucha, que trabaja, y mire la situación de nosotros, tenemos que protestar. Y entonces como los muchachos se iban a protestar y como que envalentonados, en algunas universidades incluso tenían dificultades, en otras lograron hacer como eso, no, nosotros nos vamos a la protesta. Y así, o nos vamos o nos vamos. O sea, ellos no conciliaban ya nada, porque ya estamos cansados, somos nosotros que estamos viviendo los impactos de este gobierno que no cumple con la protección a sus ciudadanos, y empezaban a hablar y a manejar unos discursos que uno cuando viene en este proceso siempre considera que son mis bebés, son como los hijos, ¿no? Uno cree que no crecen y que no se dan cuenta de nada. Entonces para mí a veces ha sido sorprendente cuando el discurso, y ya ellos se reúnen y empiezan a debatir temas, y yo, pero ¿a qué hora? Y estos muchachitos hablando de esto, pero ustedes como, no, pero es que ya usted hasta cuándo, nosotros aquí estamos y no vamos a seguir. Entonces, digamos, para mí fue impactante primero ver la respuesta de ellos, de cómo se llamaban, sobre todo los de nuestro grupo, como son muchachos que vienen de otro municipio o desplazados. Ellos empezaban, sacaban sus tamborcitos, sacaban WhatsApp y empezaban a cantar, pero fuerte, y empezaban a armar todas las expresiones culturales que podían. Y era complejo porque algunos también se enfurecían mucho con la reacción de la policía. Querían llevar su machete, porque decían, si ellos nos van a dar, pues nosotros sacamos su machete. Yo les decía, pero ¿cómo se les ocurre? Si a ustedes los van a matar, si ustedes van a ir con el machete, los van a matar porque ellos tienen armas. No, no hagan eso. Pero yo creo que ha sido muy impactante para mí ver la juventud, cómo se ha desplegado también en lo que es 2019-2021, ver los jóvenes tomar como esas riendas, y a veces también culpable por la muerte de ellos, porque yo me sentía impotente de decirles, muchachos, no es fácil cambiar la historia de Colombia, tenemos que cuidarlos, y siento que no hicimos la suficiente pedagogía como adultos para protegerlos. Entonces, uno se aculpa de ese tipo de cosas, de los desaparecidos, de lo que ocurrió con ellos, porque el llamado era, adultos, protejámonos, nosotros no los dejemos, ellos no pueden ir solitos, hagamos una estrategia para que no los dejemos, porque ya sabíamos, quien hemos venido en este ejercicio, lo que iba a suceder. O sea, yo lloré cada vez que tenía los reportes de los muchachos, me mandaban las imágenes de Siloé, me mandaban imágenes de Puerto Resistencia,
de Calizo, de todo lo que ocurría en los WhatsApp nos empezábamos a enviar. Y yo empezaba a llorar porque yo decía, yo sabía que iba a pasar, que efectivamente es un modelo de lo que hemos vivido los líderes sociales, la persecución, la represión, pero sobre todo el asesinato, las desapariciones forzosas. Entonces, desde allí ha sido fuerte, digamos, para nosotros y reponernos a esas pérdidas, ver las madres. Yo en este momento estoy con algún cerca, que yo no sé, mi hijo tiene 23 años y yo, o sea, yo digo, yo he sufrido tanta cosa, pero yo no aguantaría perder mi hijo, porque mi hijo ya viene en un atentado y digamos a mí eso me desarrolló otro tema, una afectación psicológica muy alta. Y entonces yo cada vez que veo las madres que están con ese riesgo y con el miedo buscando a sus hijos, es muy fuerte para nosotros. Yo pienso que termino diciendo que Colombia, si antes teníamos una situación compleja de afectación psicológica, psicosocial, hoy es mucho peor. Yo no sé cómo nos vamos a reponer a este daño que hemos vivido, porque nosotras como adultos estamos esperando a veces lo que ocurra con nosotros, pero no esperamos que acaben con nuestros hijos por reclamar un derecho. Nosotros no estábamos preparados para ver morir nuestros jóvenes simplemente por levantar la voz. Y eso es lo que, digamos, la lesión más fuerte para mí, el dolor que he tenido esos días, es ver morir a esos jóvenes simplemente por atreverse a decir estoy inconforme, porque efectivamente no hay un gobierno que sienta que tiene que básica de su población, porque no están pidiendo, no se está exigiendo lo que no es dentro de nuestra Constitución. Lo que estamos reclamando hoy son derechos que se nos tienen que garantizar. Entonces, esa es, digamos, mi reflexión al respecto. Gracias, Erlendi. Más básico también que eso es que, aunque si no nos van a dar las condiciones materiales, que por lo menos no nos maten, ¿no? Hay una última pregunta, y con esto vamos cerrando de vuelta para Erlendi, pero bueno, pueden también Fernanda y Ale aportar lo que les parezca. Acá preguntaba Daniel, ¿qué podemos hacer las personas desde Argentina que estamos preocupadas e indignadas por lo que está pasando en Colombia? La pregunta iba dirigida a Erlendi, pero bueno, si quiere Fernanda o Ale aportar algo, y con eso vamos ya cerrando la charla de hoy, agradeciéndoles nuevamente mucho su participación. Bueno, yo creo que una de las cosas que ustedes pueden hacer de allá, la importancia de hacer esos espacios, de visibilizar que esa situación nuestra no se quede aquí, sino que podamos irradiar a todos los países que podamos, que hayan espacios de foro, pero también cómo logramos el fortalecimiento de estas organizaciones pequeñas. Aquí hay mucha gente haciendo trabajo en Colombia, pero mucha gente que carece de todo, que ven sus radios de acción en su casa, porque no hay más espacio, no tienen ni siquiera oficina, sino que todo el mundo se mete en su casa a tratar de construir, pero a veces sin ni siquiera un equipo ni un buen teléfono para tomar una foto. Entonces, para nosotros es importante avanzar al fortalecimiento organizativo desde esa incidencia política, desde esa participación en estos espacios que permite que mucha gente cuente esos testimonios, pero también el tema de un fortalecimiento económico que debemos pensar. Yo lo digo desde mi propia experiencia hoy, con lo que Amnistía está haciendo con nosotros como Cali, nos está apoyando. Hoy pudimos contratar un psicólogo, una trabajadora social, con énfasis en conocimientos de comunidad, para que pueda intervenir familias de los muchachos de primera línea, mujeres que han perdido sus hijos, incluso los niños que han vivido toda esta violencia, y para nosotros eso es significativo porque no tenemos con qué hacerlo, pero este apoyo hoy que se recibe para intervenir comunidad es valioso, porque eso nos permite reconciliar y fortalecer el tejido social. Nosotros necesitamos que las comunidades se fortalezcan para que pueda haber mayor incidencia. Si logramos esta red de apoyo, este lazo de comunidad fuerte, efectivamente nos preparamos para aguantar, pero sobre todo para incidir y que efectivamente a todos no nos van a poder matar. Cuando mucha comunidad logra empoderarse de la problemática y levantar la voz, eso nos permite una protección colectiva. Y eso es lo que nosotros buscamos en este momento. Alejandro, Fernanda,
No tienen obligación, o sea, no se No, sientan... pero adicionalmente, pues solamente agregaría que es importante continuar trabajando desde la región en pensarse este problema como un problema global de las policías en Latinoamérica, como un problema que debemos abordar desde varios frentes y tenemos que trabajar por buscar las maneras de restringir esta utilización de este tipo de armas en nuestra región, que son armas que cada vez van teniendo digamos, más imprecisión al momento de atentar, digamos, contra la protesta social, sea por el dolo con el que los agentes de la fuerza pública aplican el arma o por la falta de precisión. Es imposible, digamos, que en las plazas de Bolívar de nuestros países, por 2 piedras que tiran, alrededor de 4.000 personas tengan que vivir de la explosión de un gas lacrimógeno en un espacio en donde simplemente la imprecisión del arma le impide, digamos, a gozar del derecho a la protesta social a tantas personas que están en una plaza pública. Entonces creo que esto debemos trabajarlo a nivel regional, que tiene ciertos enfoques diferenciados en cada país. Aquí las policías, como en Brasil, por ejemplo, también hay una profundización con los usuarios y usuarias de drogas, en donde se criminaliza y se persigue de manera diferenciada. Creo que Argentina y Chile tienen unas experiencias diferentes por las 2 dictaduras. Creo que hay mucho que compartir en los avances, en cómo se han hecho las reformas en distintos países y ahí también aprovecho para hacer la invitación y la cuña de una red global que tenemos en contra de la violencia policial, fundada de la mano de Temblores y otras 24 organizaciones en Latinoamérica, en la que estamos trabajando en tratar de tener nuestro primer encuentro para pensar en ideas de cómo podemos, por un lado, fortalecer nuestros procesos de documentación, registro y diagnóstico de la violencia policial, pero también construir acciones concretas tanto en el cambio legislativo como a través de acciones judiciales que nos permitan avanzar en quitarle poder a la policía, porque yo sí creo que parte de lo que genera la violencia es este sobrepoder que tienen las policías en Latinoamérica. Entonces, nada, un abrazo muy grande y muchas gracias también por esta invitación y también que sepan que va a seguir habiendo movilizaciones en estos últimos 10 meses y que estén muy pendientes porque no sabemos si puedan llegar a ser más violentas de lo que ya han sido en estos momentos. Gracias, Ale. Y muy interesante esa red que estás mencionando. Es algo que lo que podamos ayudar de acá a Argentina, articular y todo, contar con nosotros. Muy importante, las policías siguen siendo una deuda de nuestras democracias, con todos los procesos diferentes de democratización de nuestras sociedades. Las policías siguen siendo el gran problema de seguridad para todos nosotros. Fer. Sí, totalmente de acuerdo. Y también creo que estos patrones, así como los gobiernos se copian en sus malas prácticas, nosotros también nos copiamos y estamos en redes regionales para copiarnos en nuestras buenas prácticas, ¿no? Entonces hay mucho que nosotras estamos ahora intentando, justamente con Alejandro y otros colegas, hacer conexiones entre las personas que fueron víctimas de lesiones oculares en Colombia y las de Chile, y establecer redes de conexión y solidaridad, pero también de cómo en Chile se avanza muy de a poquito, pero se avanza en algunas reformas. Hay algunas de estas llamadas armas menos letales que ya están prohibidas porque justamente porque realmente no pueden ser bien usadas, entonces no son para protestas, pero no son para desactivar focos violentos tampoco. Pues yo les llamo a todos a seguir participando. Tenemos acciones abiertas de solidaridad y de presión al gobierno de Iván Duque en amnistía.org, que también seguro están replicadas en Amnistía Argentina. Participen, a veces parece una tontera, uno dice, ay, mi firma no suma nada, suma un montón. Nosotras después hacemos acciones simbólicas de entrega de firmas. Justamente vuelvo a traer el tema de Chile, porque hace poco nuestra sección en Chile fue y entregó cajas y cajas y se paró en la puerta del jefe de policía con cajas y cajas de las firmas y las cartas de los miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo, y les molestó muchísimo, hicieron un comunicado, salieron indignados, pero el fiscal general nos recibió
hizo un montón de promesas en frente de las víctimas. Estas acciones de solidaridad internacional mueven cosas, realmente molestan, realmente generan, digamos, un costo político para quienes están violando derechos humanos. Así que por favor no dejen de participar, acciones también de solidaridad, sigan a Frodes, sigan a Temblores en las redes, repliquen todo lo que ellos hacen, estén pendientes, mándenle su solidaridad, que es súper importante, y bueno, acá nosotras estamos para quedarnos también acompañándoles a ellas, así que síganos que vamos a seguir ofreciéndoles ideas para apoyar a Colombia. Gracias, Fer. No hay dudas que todos esta noche nos vamos movilizados con todo lo que se ha dicho acá, que decir también es actuar, y uno tiene a Colombia como un país lleno de contrastes, ¿no? Un Estado parapolicial y una sociedad que resiste, que crea. Erlinda decía, Cali es el centro, tiene fama por su creatividad en las protestas. Siempre los pueblos ante la muerte anteponen la vida. Y la vida es imaginación, es imaginar nuevos horizontes todo el tiempo, aún en la adversidad. Y no es casual que corrido el conflicto armado, la sociedad emerja. Los problemas del pueblo colombiano salgan a la luz con toda su intensidad. Y tampoco es casual que el Estado, un Estado preparado para la guerra, armado para tratar a los que protestan, a los que lo enfrentan como enemigos, no sepa cómo responder ante esa ciudadanía desarmada, pacífica, que solo lo que está pidiendo es su derecho a vivir con dignidad. Es un aprendizaje que todas las sociedades latinoamericanas lo transitamos con mucho dolor, pero también con mucha esperanza. Y de Amnistía, que ya en sus 60 años viene acompañando estas luchas en todo el mundo, lo que le ha llevado a ser un movimiento de 10 millones de personas y el movimiento de derechos humanos global más importante. Estamos acá para contagiarnos de este dolor y hacerlo acción, presionar y utilizar todos los recursos que están a nuestro alcance para aportar nuestro granito de arena para mejorar en algo la vida de nuestros semejantes. Y a todos los que nos escucharon los invitamos a ayudarnos a replicar esto por todas las acciones que les parezcan, y también a colaborar con dinero el que puede, porque también eso es importante para lo que decía Fer y para lo que decía Erlendi. Ayudar a quien hoy está en el frente de combate resistiendo la arbitrariedad de nuestros estados. Marie, te dejo a vos el cierre final. Bueno, obviamente gracias, como me sumo al agradecimiento de Rafa. Nada, la verdad es que mientras iba sucediendo esto, estábamos con Rafa, con mi staff, con Fer, pensando algunas estrategias de cómo seguir esto y cómo seguir y cómo apoyar a Frodes y cómo apoyar a Temblores y cómo apoyar lo que está pasando en Colombia. La verdad es que ahí le ofrecí a Fer, obviamente ustedes saben perdón, y pido perdón por mi cara y mi cansancio, pero estoy conectada desde las 9 de la mañana. Todo el mundo me preguntó si me pasaba algo. No, estoy que no puedo más, porque desde las 9 estoy sentada acá con estos auriculares. Pero sí, ahí hablamos con Fer y le ofrecí, y en este momento comprometo a mi staff, que la gran parte está escuchando, en armar, pensar una estrategia y colaborar con la oficina regional en alguna estrategia de visibilización y de apoyo a Frodes, y también pensar con una idea de Rafa un poco nosotros ya hemos ido a la Cancillería con el caso colombiano, pero
gira de Cancillería por ahí más con algunas otras variables, digamos, que estamos pensando. Pero sí, creo que este encuentro fue muy, muy fructífero, muy conmovedor, muy movilizante. La verdad es que admiración infinita de mi parte por la fuerza y por estar en el lugar que están ustedes y por lo que están haciendo, pero también me siento en la obligación de pensar cómo podemos ayudar desde Argentina y cómo nos podemos sumar, y eso me comprometo personalmente a que eso va a pasar. Y es cierto, gracias a esta conversación, esta conversación nos permite eso, ¿no? Como dispara como ideas, pensarnos y pensar qué más podemos hacer de amnistía, independientemente de que me consta que la oficina regional está haciendo muchísimo y está apoyando dentro de lo que podemos, como decía Fer, dentro de lo que podemos en Amnistía Internacional, el trabajo de tanto de Afrodes como de Temblores. Bueno, gracias Erlendi, gracias Fer. Gracias a ustedes. Gracias Alejandro, un gustazo, seguimos en contacto. Gracias a todas y a todos los que están viéndonos. Acá no los podemos ver, pero los imaginamos tan conmovidos como nosotros, y que esto no quede en una conmoción de un ratito, sino que también nos invite a la acción. Muchas gracias, buenas noches, Gracias. buenas tardes, nos estamos viendo. Gracias.